Damos inicio a la presente sesión presentando al coordinador de la presente reunión, que es el doctor Erasmo Huertas. El doctor Huertas es médico clínico obstetra, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con entrenamiento internacional y experiencia en investigación clínica y medicina fetal. Ex jefe de servicio de medicina fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal, jefe de servicio de perinatología en la Clínica San Felipe, profesor asociado del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, correvisor del Grupo Cochrane de Embarazo y Parto, paz presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, entre otras sociedades tanto nacionales como internacionales. Doctor Huertas, muy buenas noches. Doctor González, especialista en ginecobstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es médico asistente del Servicio de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal, magíster en epidemiología clínica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y es miembro del staff del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal. Doctor Huertas, felizmente está acá, pero acabo de presentar al doctor González como moderador de la presente reunión. Así que lo dejo a ustedes dos dueños de la sesión. Al final de las preguntas cerraré yo la presente sesión. Muchas gracias. Perfecto. Mil disculpas, tuve un problema con el internet. Ya está con ustedes presentado el doctor Osvaldo González para dar la primera charla, para moderar este simposio sobre el parto del feto podálico. Un tema muy importante que todos los ginecólogos obstetras que atendemos partos debemos tener siempre presente. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias, doctor Huertas. Buenas noches con todos los colegas que están en este simposio. Vamos a dar inicio a este tema tan interesante que es el parto del feto podálico. Vamos a presentar a 3 médicos que van a hacer las ponencias. Los temas a tratar son versión cefálica externa, dada por el doctor Máximo Vega Alcázar. ¿Es posible el parto vaginal en podálico? Por el doctor José Antonio Lévano Castro. Y finalmente el último tema, evidencia de los beneficios y riesgos a largo plazo del parto por cesárea, por el doctor Erasmo Huertas. Vamos a dar inicio con el primer tema y presentamos al doctor Máximo Vega Alcázar. Él es especialista en ginecobstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, auditor médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es jefe del Departamento de Ginecobstetricia y ex director ejecutivo del Hospital Regional de Ayacucho, ex jefe del Servicio de Ginecobstetricia del Hospital 2 de Salud Huamanga y médico asistente del Servicio de Obstetricia de Alto Riesgo del Hospital Nacional Guillermo Almenara. El doctor Máximo nos va a presentar el tema de versión cefálica externa. Así que, doctor Vega, tiene la palabra y esperamos nos pueda dar su tema en 20 minutos. Con usted la palabra, doctor Vega. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por permitirme participar en este simposio de parto del feto podálico con un tema que es la versión cefálica externa. Entre el 3 y 4% de los embarazos llegan a término en presentación podálica, y en la actualidad para estas gestantes para que den a luz tienen la opción de la cesárea o un parto vaginal en podálico o hacerse una versión cefálica externa. Esta última lamentablemente no es muy practicada en nuestro medio porque múltiples causas, ¿no? De repente un poco desconocimiento, pero sin embargo es una opción que tiene que brindarse a nuestra gestante. Bien, la versión cefálica externa es una técnica muy antigua y muy actual ahora, y consiste en convertir una presentación podálica en una presentación cefálica mediante maniobras que se hacen
en el abdomen de la gestante. Y todo esto con el fin de que la gestante llegue al término del embarazo con un feto encefálico y puede ofrecerse el chance vaginal con las obvias ventajas de un parto vaginal normal. La versión cefálica externa es una técnica muy antigua, se ve desde la época de Hipócrates, y en esa época ya hay en textos, ¿no?, de Aristóteles, en los cuales se recomendaban a las matronas estas técnicas para lograr un parto vaginal sin problemas encefálicos. Esta técnica fue transmitida de generación en generación y así hasta la primera mitad del siglo XX, en el cual el atender un parto vaginal en podálica era parte del arte obstétrico, era signo de pericia de un obstetra en esa época. A la vez, en ese tiempo, la versión cefálica externa se practicaba entre las 29 y 36 semanas, se practicaba sin ecografía, sin tocólisis, con movimientos un poco bruscos, así que se le relacionó con problemas como óbito fetal, sangrado vaginal, ruptura de membranas, parto pretérmino. Entonces se le llegó a proscribir esta maniobra. A la vez, la técnica cesárea comenzó a ser más segura y así cada vez las presentaciones podálicas comenzaron a terminar mediante una cesárea. Y llegamos al año 2000, cuando Lancet publica el trabajo sobre gestación materna en podálica y, entre comillas, ve que es más seguro una cesárea programada que un parto vaginal. Y es desde entonces que casi todos los embarazos que llegaban en podálico terminan en cesárea, con los obvios problemas y riesgos que trae esta cirugía mayor. En la actualidad, esta versión cefálica externa se practica con el apoyo de ecografía, con tocólisis, con protocolos bien estrictos sobre cómo realizar, dónde realizarlos, y así se ha convertido en una maniobra eficaz con pocas complicaciones. Y es así que las grandes sociedades del mundo en la actualidad la recomiendan. Por ejemplo, la COP, en su boletín de mayo de 2020, recomienda que toda paciente que llega al final de su gestación en podálico se le ofrezca la versión cefálica externa. Se tiene el Real Colegio de Ginecología y Obstetricia de Gran Bretaña, que también la recomienda, un grado de recomendación A. Tenemos al Colegio Nacional de Ginecología y Obstetricia de Francia, que también en 2020 la recomienda, y la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que de 2014 recomienda la versión cefálica externa y manifiesta que es una técnica segura y sencilla que permite reducir el número de presentaciones podálicas al momento del parto, que aumenta las probabilidades del parto vaginal y disminuye la tasa de cesáreas, que no requiere grandes medios y la mayoría de embarazadas, una prestación podálica término puede beneficiarse de ella. También, revisando la TUDAI, también, ¿no?, ellos recomiendan que todas las pacientes con presentación de nalgas sin contraindicaciones para el trabajo de parto y parto vaginal se recomienda la versión cefálica externa, grado de recomendación 1A. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la versión cefálica externa? Pues el beneficio inmediato de una versión exitosa es que se llega a una mayor probabilidad de que el feto llegue cefálico al parto. Y esto nos lleva al objetivo final, que es un parto vaginal sin complicaciones, ¿no?, que esto significa menor gasto hospitalario, menor estancia hospitalaria, menor riesgo de desarrollar endometritis, sepsis, ¿no?, y todos los beneficios de un parto vaginal, ¿no?, como es el apego, ¿no?, la lactancia materna, la recuperación más rápida, la estimulación, ¿no?, y se obvia todos los riesgos de la cesárea y del parto vaginal podálico.
La eficacia de la versión cefálica externa no se mide por el porcentaje de versiones exitosas que se logran y por disminuir la tasa de cesáreas. Y es así que hay múltiples trabajos que indican la eficacia de la versión cefálica. Por ejemplo, esta revisión sistemática que logró depurar 8 ensayos aleatorios con 1.308 pacientes con gestaciones que llegaron a término, que compara los pacientes que intentaron versión cefálica versus ningún intento de versión cefálica. En este trabajo se logró reducir el riesgo de presentación no cefálica al nacer en aproximadamente 60% y redujo el riesgo de parto por cesárea por aproximadamente el 40%. Esta revisión sistemática también publicada el 2020, ¿no? Reúne 9 artículos, llegando, ¿no?, a juntar 184.704 pacientes con gestaciones a término, igual pacientes que intentaron versión cefálica versus ningún intento de versión cefálica. En este trabajo también se redujo el fracaso en lograr parto vaginal cefálico en 44%, reducir el riesgo de cesárea en 43% y reducir la presentación cefálica al nacer en 55%. Pero la tasa de cesárea después de una versión cefálica exitosa es mayor que la tasa de cesáreas comparándolo con una gestante que llevó trabajo de parto en versión cefálica. Y es así que en este metaanálisis de estudios observacionales sobre el modo de nacimiento después de una versión cefálica exitosa que logró reunir a 46.641 mujeres, ¿no?, la tasa de cesáreas fue el doble, ¿no?, 21% versus 11% que gestantes con una presentación que llegaron cefálica. Y las causas más frecuentes de cesárea luego de versión cefálica exitosa fueron el trabajo de parto distóxico, el sufrimiento fetal, y también estas pacientes tuvieron más riesgo de un parto vaginal instrumental. En cuanto a la seguridad de la versión cefálica externa, ¿no?, aquí les traigo este metaanálisis del que evaluó los riesgos relacionados con la versión cefálica externa, ¿no?, que logró reunir 84 estudios con 12.955 intentos de versión. En este trabajo hubo una tasa de complicaciones agrupales del 6.1%, pero ojo, miren, de este 6.1%, los cambios transitorios de la frecuencia cardíaca son la mayoría, 4.7%, y las complicaciones graves fueron solo el 0.21%, pero sí, ¿no?, fueron complicaciones graves, ¿no?, muerte fetal 12 casos y TPP 11. Pero en general, ¿no?, las tasas de complicaciones severas son muy bajas, ¿no?, 0.2 y 0.2, ¿no?, para muerte fetal, desprendimiento de placenta y prolapso de cordón. En este estudio también se demostró que las complicaciones no se relacionan con el resultado de la versión cefálica exitosa. O sea, se presentaron tanto en versiones exitosas como versiones no exitosas. En general, la tasa de éxito de la versión cefálica externa, ¿no?, es más o menos 40% en nulíparas y 64% en multíparas. Y en este estudio de corte retrospectivo, que reunió a 3.008 podálicos, de los cuales 2.614 se sometieron a versión cefálica externa, después de esta versión cefálica externa, el 97% de los fetos permanecieron cefálicos al nacer, y de estos el 86% nacieron por vía vaginal. Y hubo una versión cefálica espontánea luego de la versión cefálica externa del 4.3% y una reversión después de la versión cefálica externa exitosa del 2.2%. En general, entonces, las tasas de éxito de la versión cefálica externa varían, ¿no?, entre el 49% y el 82%. Depende bastante de la experiencia del equipo que hace este procedimiento. La tasa de parto vaginal tras una versión cefálica exitosa está alrededor del 80%. Entonces se logra reducir la tasa de cesáreas. ¿Cuáles son las variables relacionadas con el éxito de la versión cefálica externa? Son varias, pero este trabajo, ¿no?, una revisión sistemática de 53 artículos que logró reunir 10.149 mujeres, encontró que los factores clínicos que predecían el éxito de una versión cefálica eran la multiparidad, la presentación no encajada, el útero relajado, la cabeza
fetal palpable y el peso materno inferior a 65 kilos. ¿Y cuáles son los factores ecográficos que predicen el éxito de una versión cefálica? En esta revisión sistemática hay 37 artículos. Fueron la ubicación placentaria posterior, la posición de nalgas y el índice de líquido amniótico. En general, todos estos son factores, ¿no?, que están en la bibliografía, factores que impiden el éxito. Los que hemos conversado, y además el bajo peso, la descenso de prestación de nalgas, la obesidad, la columna vertebral posteriormente. Y dentro de los factores que mejoran el éxito, ponen la situación no longitudinal, pero acá estamos hablando de efectos en transversas y efectos en oblicuos, que son posiciones inestables. Si bien es más fácil hacer la versión, pero también es más fácil que regresen a la posición inicial. No, definitivamente la experiencia del operador tiene que ver bastante con el éxito. La placenta posterior, la presentación de nalgas, el índice líquido amniótico mayor de 10 y la bolsa anterior mayor de 1 centímetro. La bolsa anterior es la medición de la bolsa que hay entre la presentación y el líquido cervical interno con ecografía abdominal. Si este es mayor de 1, predice que la versión cefálica puede ser exitosa. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar la versión cefálica exitosa? Bueno, las contraindicaciones obvias son aquellas que impiden un parto vaginal. Por ejemplo, placenta previa o anomalías fetales, ¿no?, como hidrocefalia o de repente miomas uterinos, ¿no?, condiciones que impiden el parto vaginal. No hay consenso en estas contraindicaciones, pero generalmente se dice que puede ser contradicciones aquellas causas que indican una baja probabilidad de que la versión cefálica sea exitosa o tenga un alto riesgo de daño fetal, que son el oligramio severo, ¿no?, los resultados de pruebas de monitoración fetal no tranquilizadores, la cabeza fetal hiperextendida, anomalías fetales o problemas, anomalías uterinas, desprendimiento de placenta, membranas rotas, trabajo de parto, embarazo múltiple. Las contradicciones relativas, hipertensión materna, obesidad materna, restricción del crecimiento, circular del cordón y cesárea anterior. ¿Cómo preparamos a una paciente para hacer la versión cefálica externa? El examen maniobral de Leopold y el examen de ultrasonido en el cual detectamos la presentación podálica, descartamos contraindicaciones como malformaciones fetales, problemas de malformaciones uterinas, se realiza la evaluación del bienestar fetal y una consejería. Es importante la consejería, poner, ¿no?, y especificar por qué se realiza el procedimiento, cuál es la tasa de éxito en general, la posibilidad de reversión y versión espontánea que pueda haber, los riesgos que existen, las molestias de realizar el procedimiento, sí causa un poco de dolor el procedimiento, efectos secundarios a cualquier medicamento que se pueda administrar, generalmente son osteopolíticos, los planes de manejo, si el procedimiento tiene éxito o no y los beneficios que tiene. Y muy importante, las maniobras se tienen que realizar en un entorno que asegure que se pueda realizar la cesárea de emergencia. El procedimiento ya está demostrado que las tasas de éxito mejoran cuando se hace la versión cefálica con tocólisis. Y para esto se utilizan los agonistas de los receptores beta-adrenérgicos, el sabutabol, la terabutalina, la ritodrina, las dosis que están acá. Media hora antes inicia y luego la paciente con un ligero tren de Lembour, con la vejiga vacía, en una camilla angosta y firme con la espalda fetal hacia el operador, se puede usar un cojín para minimizar la compresión autocava. Se explica cada paso del procedimiento, es importante la relación médico-paciente para dar la confianza. Solicitar a la paciente que si siente alguna molestia lo comunique, solicitar que relaje los músculos abdominales y se aplica el gel acuoso. El procedimiento es en 3 fases, está descrita. La primera, por la más dificultosa, que es elevación de la presentación de nalgas, la cual se consigue, ¿no?, como está acá en la fotografía, elevando la presentación del feto con el espejo de los dedos, una maniobra firme pero no brusca, indicando a la paciente que si siente mucho dolor comunique. Una vez que se logra elevar la presentación, ¿no?, se hace la segunda, que es con la otra mano tomar la presentación cefálica
y rotarla hacia la pelvis de la gestante, mientras con la otra mano comenzamos a elevar la persona, polo podálico, hasta lograr que este esté en transverso. Una vez que está en transverso, con unas maniobras de peloteo se logra acomodar el feto, la presentación cefálica. Tengo acá un video. Primer tiempo, movilización de la presentación. Segundo tiempo, reducción del feto y versión propiamente dicha. Tercer tiempo, fijación de la cabeza. Bien, como han visto, la versión cefálica externa es una técnica segura y eficaz, ¿no?, para disminuir la tasa de cesáreas y para evitar un parto vaginal podálico. El problema es que nuestro medio aún no se ofrece, ¿no?, a toda gestante que llega con esta presentación, porque no existe ya muchos profesionales capacitados en realizar esta técnica y no se enseña en la residencia. Así que espero que esto despierte el interés por esta maniobra y que comenzamos a ofrecerle a nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctor Máximo Vega. Excelente presentación. Una pregunta de un asistente y textualmente se lo digo. ¿Justifica disminuir la tasa de cesáreas mediante este procedimiento de versión cefálica si se puede provocar la muerte de un feto? O sea, ¿qué riesgos y beneficios tenemos con este procedimiento? Bueno, mire, el procedimiento es seguro, porque ahora se practica de una manera suave, ¿no?, con movimientos bruscos, con tocólisis, con analgesia y en un ambiente donde pues, se puede hacer una cesárea de emergencia. Ahora, más tarde van a hablar sobre los riesgos que tiene la cesárea, ¿no?, a corto y a largo plazo. Y justamente todas las sociedades internacionales que he descrito justamente recomiendan realizar la versión cefálica externa para reducir todos estos riesgos maternos, ¿no?, si definitivamente justifican, ¿no?, realizar esta maniobra. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. El doctor Erasmo Huertas Tachino es médico ginecostetra, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con entrenamiento internacional y experiencia en investigación clínica y medicina fetal. Es jefe del Servicio de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal, con quien compartimos actualmente trabajo aquí en este servicio. Jefe del Servicio de Perinatología de la Clínica San Felipe, profesor asociado del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, correvisor del grupo Cochrane de embarazo y parto, past presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, entre otras sociedades tanto nacionales e internacionales. Tenemos a una gran persona, gran amigo, el doctor Erasmo Huertas. Lo dejamos con su presentación. Él nos va a dar el tema de evidencias de los beneficios y riesgos a largo plazo del parto por cesárea. Con usted la palabra, doctor Huertas. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias a la Sociedad de Obstetricia, Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación para coordinar este evento y hacer esta presentación. Quiero resaltar que el ponente que me ha antecedido
doctor Max es un colega de promoción y es uno de los pocos que realmente hace perfusión cefálica externa. Yo creo que él tiene toda la autoridad para hablarnos de este tema porque él sí lo practica, ¿no? Por ejemplo, quien le habla solamente ha visto, ha intentado, pero nunca ha logrado una perfusión cefálica externa. Así que yo les voy a hablar sobre la evidencia de los beneficios y riesgos a largo plazo del parto por cesárea en Podálico. Mi nombre es Erasmo Huertas Taquino y soy gineco-obstetra. Para hablar sobre este tema, les he traído la revisión sistemática publicada en la biblioteca Cochrane desde el año 2015. Esta revisión sistemática sobre cesárea planificada para el parto podálico a término ha sido realizada por los doctores Hofmeyer, la doctora Hanna y el doctor Lobby. La siguiente. Esta revisión sistemática está basada en un artículo que es el publicado por la misma doctora Hanna en el Lancet del año 2000 sobre cesárea planificada versus parto vaginal planificado para la presentación de nalgas a término. Un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico. Una publicación que revolucionó y cambió la práctica médica, ¿no?, a partir de ese año. Quien les habla hizo su residencia en el Instituto Nacional Materno Perinatal en el año 94, antes de la publicación de este trial, y he atendido muchísimos partos podálicos, pero cada parto podálico realmente era un estrés, tanto para el que lo atendía como para la paciente, porque no sabíamos qué es lo que iba a venir. Y la publicación de este trabajo nos dio lo que nosotros necesitamos para realizar el cambio de paradigma. Este trabajo se hizo en podálicos que tenían presentación de nalgas francas y nalgas completas, no así la presentación de nalgas incompletas. Y también incluyó tanto a gestantes nulíparas como multíparas. Dentro de los criterios de exclusión hay que saber que cuando los fetos se ponderaban en más de 4 kilos, ya sea clínicamente o por ecografía, o cuando tenían anomalías fetales que pudieran impedir la progresión del parto normal, como por ejemplo una hidrocefalia, o presentaban hiperextensión de la cabeza fetal, ¿no?, quedaban automáticamente excluidos de este ensayo clínico aleatorizado. La siguiente. Y estos son los resultados que se presentaron con este trabajo de investigación. Yo los he resumido en esta tabla donde vemos la muerte perinatal y neonatal, tanto en países que tienen baja tasa de muerte como en países que tienen alta tasa de muerte perinatal como el nuestro. El trauma al nacer, la muerte o retardo psicomotor a los 2 años como un resultado combinado, la cesárea, la morbilidad materna a corto plazo y algunos resultados adicionales como el dolor, ¿no?, a los 3 meses después de la intervención. Y vemos acá cuántos casos hubo en el grupo control, es decir, en el grupo parto vaginal programado, ¿no?, con el grupo de intervención que es la cesárea programada. Y acá podemos ver el riesgo relativo. Y nosotros vemos que para el caso de muerte perinatal y o neonatal, la reducción del riesgo es más del 90%, exactamente el 93% de reducción del riesgo, ya que el riesgo relativo se llegó a solamente 0.07. ¿No? Esto en países donde tenían baja tasa de muerte perinatal. En países donde la tasa de muerte perinatal era alta, la reducción del riesgo era más modesta, pero también significativa. Vean, 34% de reducción de riesgo, es decir, una tercera parte de reducción de riesgo
de muerte perinatal. En cuanto al trauma al nacer, también hubo una reducción de riesgo de más del 50%, 58%. En cuanto a lo que era muerte o retardo psicomotor a los 2 años, acá el riesgo relativo era 1.09, no hubo una diferencia realmente significativa, ¿no? En cuanto a la cesárea, obviamente la cesárea programada aumentó 2 veces el riesgo de cesárea. La morbilidad materna, no hubo incremento significativo del riesgo, el intervalo de confianza cruza hubo un aumento significativo del riesgo de morbilidad materna a corto plazo de 1.29, y en lo que es dolor en la zona operatoria no hubo un aumento significativo. Y ustedes pueden ver acá los números de participantes y el número de estudios. Solamente hubieron 2 resultados, la cesárea y la morbilidad materna a corto plazo, que se evaluaron en 2 estudios adicionales. La siguiente. En resumen de esta intervención, tenemos claramente 2 beneficios en la población pediátrica, que es la disminución de la mortalidad perinatal y neonatal por lo menos en un 33%, y la disminución del trauma al nacer en más del 50%. La siguiente. También tenemos riesgos de esta intervención, y es el aumento de la tasa de cesáreas en 2.04 veces, aunque como segundo riesgo no demostró aumentar la morbilidad materna ni a corto ni a largo plazo. La siguiente. A largo plazo, ¿qué cosa nos trajo esta revisión sistemática? No se pudo demostrar la reducción del retardo psicomotor a los 2 años, ya solamente retardo psicomotor, ya no muerte, ¿no? Y tampoco redujo el resultado combinado de retardo psicomotor más mortalidad a los 2 años. Entonces, los beneficios y los riesgos a largo plazo aparentemente se diluyen en lo que es la población neonatal. La siguiente, en la población materna, en el estudio de HANA se evaluaron más de 10 resultados. Yo les he presentado estos 10 resultados maternos a largo plazo: dolor de cabeza a los 2 años, dolor perineal a los 2 años, dolor de espalda a los 2 años, dolor durante las relaciones sexuales a los 2 años, incontinencia urinaria a los 2 años, incontinencia de flatos a los 2 años, incontinencia fecal a los 2 años, estreñimiento, hemorroides y depresión a los 2 años. Todos esos riesgos atraviesan el 1 y por lo tanto no son significativos. Es decir, que el realizar cesáreas planificadas para podálicos a término no altera, no agrava los resultados maternos a largo plazo. La siguiente. Ustedes miran, esta evidencia es antigua, doctores, más de 20 años. ¿Qué hay a la actualidad? Como ustedes comprenderán, después de la publicación de este trabajo, es muy poco probable que se realicen más investigaciones clínicas aleatorizadas, ¿no?, en podálicos. Entonces, lo que se ha estado publicando en los últimos años, y acá les traigo una publicación de este año del European Journal of Obstetrics and Gynecology, sobre la vía de parto y la morbilidad materna y neonatal severa entre los nacimientos podálicos a términos únicos. Un estudio de cohorte poblacional, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron estos autores? La siguiente. Estos fueron un grupo de investigadores suizos, ¿no?, y revisaron la base de datos de nacimientos de 18 años en Suiza, desde el año 98 hasta el 2016, con casi 2 millones de nacimientos. De esos 2 millones de nacimientos se encontraron, como bien nos mencionaba Max, casi un 3% de partos podálicos.
de ese 3 o 2.7% de nacimientos podálicos, luego de excluir los óbitos, anteparto, algunos casos que se perdieron, quedaron cerca de 41.000 nacimientos en podálico que se pudieron analizar. Y lo que pudieron ellos ver, que solamente el 9.2% de los podálicos en Suecia, ¿no?, tenían parto vaginal. El 90% eran cesáreas, de las cuales 65% eran cesáreas planificadas, electivas, sin trabajo de parto. El otro 25% eran cesáreas intraparto en mujeres que se les había dado chance de parto vaginal. La siguiente. ¿Y qué encontraron como resultados en este estudio poblacional? ¿No? Entonces, estos son los resultados maternos, y ustedes pueden ver acá que la morbilidad materna en el parto vaginal llegaba al 1.71%, comparado con 1.31% de la morbilidad materna en las cesáreas sin trabajo de parto. Esta pequeña diferencia a favor de la cesárea es no significativa, como el resto de resultados, ¿no? No hubo muertes maternas en el grupo de parto vaginal, hubo una muerte materna en el grupo de cesárea sin trabajo de parto, aunque por la cantidad de casos es muy poco para sacar conclusiones, ¿no? No hubo histerectomías en el parto vaginal, hubo 22 histerectomías en el grupo de cesárea, pero los porcentajes son mínimos, ¿no? Igual lo que es hemorragia severa, hubo un ligero incremento, pero nuevamente no significativo, de hemorragia severa, ¿no?, de hipotonía, de tromboembolismo venoso, ¿no?, de sepsis, pero todos estos resultados no eran estadísticamente significativos. La siguiente. Donde sí vamos a encontrar nosotros diferencias estadísticamente significativas es en los resultados neonatales. Y miren, solamente lo que es morbilidad neonatal compuesta, cuando es parto vaginal, es 7% comparado con solo 5% en la cesárea sin trabajo de parto. Y si vemos lo que es asfixia, ¿no?, menos del 1% de las cesáreas sin trabajo de parto son recién nacidos asfixiados, comparado con casi 2%, ¿no?, una diferencia tremendamente significativa. La ventilación mecánica, igual, de menos del 1% a 0.1%, ¿no? El trauma al nacer, de menos del 1% a 1.5%. El ácar menos de 4 al minuto, de menos del 1% a 1.2%. Y la resucitación cardiorrespiratoria igual. Las conclusiones de este estudio es que en los partos de nalgas a términos y postérminos de feto único, el parto vaginal o el intento del mismo aumentó el riesgo de morbilidad neonatal grave a corto plazo comparado con la cesárea electiva. Mientras que la morbilidad materna grave no se incrementó en el parto vaginal, pero sí en el intento de la misma en comparación con la cesárea electiva. Por lo tanto, la cesárea electiva reduce los riesgos de resultados adversos severos y raros para los recién nacidos sin comprometer la salud materna. La siguiente. Pero todo esto que hemos hablado es en fetos podálicos a término. La previa, por favor. Acá nosotros encontramos una revisión sistemática publicada el año 2016 sobre el parto vaginal comparado con la cesárea en embarazos podálicos pretérmino. Esto fue publicado el año 2013, la siguiente, y ellos hicieron una búsqueda en las bases de datos, encontraron 723 publicaciones, de las cuales solamente eligieron 17. La siguiente. De esas 17, excluyeron a 10
porque ya sea que los estudios sean de mala calidad o no estaban disponibles, y solamente incluyeron 7 estudios para el análisis cuantitativo. La siguiente. ¿Y cuáles son los resultados que encontraron de este análisis? Solamente evaluaron la mortalidad neonatal, y ustedes pueden ver en el forest plot que tenemos ahí al lado, cómo, a pesar de que hay heterogeneidad en los resultados, al final hay un beneficio de la cesárea con una reducción de la mortalidad perinatal de 37% en comparación con el parto vaginal, también en el podálico prematuro. La siguiente. Y a raíz de estas publicaciones, las diferentes sociedades han elaborado guías sobre el manejo del podálico, ¿no? Y en el año 2020 se ha publicado en el American Journal of Perinatology esta comparación de 4 guías nacionales basadas en la evidencia. Una es del Colegio Real de Ginecobstetricia de Londres, la otra es del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, la otra es de la Sociedad Canadiense de Ginecobstetricia y la otra es de la Sociedad de Nueva Zelanda de Obstetricia y Ginecología. ¿Y qué dicen en cuanto al parto vaginal en casos de podálico, ¿no? Que podría ser razonable. Las 4 sociedades no contraindican el parto vaginal, ¿no? Y lo que dicen es que antes de someter a la paciente a este trabajo de parto hay que conversar y pedir la autorización de los padres luego que se les explican los riesgos y beneficios. En cuanto a si hay contraindicaciones o no para el parto vaginal, la única sociedad que no dice nada en cuanto a contraindicaciones es el Colegio Americano, porque tanto los ingleses como los canadienses y neozelandeses hablan de contraindicaciones como la hipertensión de la cabeza, la macrosomía, un peso fetal bajo, ¿no? Una presentación de nalgas incompleta, ¿no? Y anomalías fetales, ¿no? La siguiente, en cuanto a lo que es parto pretérmino, ¿no? Ninguna de las sociedades americana, canadiense y neozelandesa hablan de este tema. Solo los ingleses refieren que la cesárea de rutina para los podálicos pretérminos no está recomendada, ¿no? Podían ofrecerse de parto vaginales. En caso de embarazos múltiples con el primer feto en posición podálica, solamente los ingleses dicen que debe hacerse cesárea. Las resto de sociedades no se pronuncian al respecto. Y en cuanto a lo que es inducción de trabajo de parto podálicos, vean, y tanto los ingleses como los canadienses no la recomiendan. Las otras 2 sociedades no dicen nada. Y finalmente, en lo que es la conducción, es decir, cuando tenemos un trabajo de parto disfuncional, tanto los ingleses como los canadienses dicen que podría ser considerada o aceptable si la paciente tiene analgesia epidural. Las otras sociedades no dicen nada. Entonces hay mucho todavía por definir en este tema del parto podálico por cesárea, ¿no? La siguiente. ¿Qué mensajes les daría yo para que lleven a casa? Y es que todos los beneficios demostrados de la cesárea electiva en partos podálicos son a corto plazo. La cesárea electiva no pudo demostrar reducción en el retardo psicomotor a los 2 años, tampoco pudo demostrar una reducción del resultado combinado de retardo psicomotor más mortalidad a los 2 años. No hubo aumento de las complicaciones maternas a los 2 años, y lo que debemos sí sacar en claro de esta reunión es que la cesárea electiva en partos podálicos ha disminuido la destreza del profesional de la salud en la atención del parto vaginal podálico. Si ustedes me piden que después de 20 años que no ha atendido podálicos vuelva a atender uno, la verdad les diría que no. Prefiero operarla a la luz de la evidencia. Muchas gracias y eso sería todo por mi parte. Excelente, doctor Huerta. Muchas gracias por su presentación. Muy buena presentación, por cierto, y agradecemos que nos haya
ilustrado con estas publicaciones que ha presentado en su tema. Bueno, el doctor Vega tiene muchas preguntas. Doctor Vega, ¿está por allí? Sí, buenas. ¿Qué tal, doctor? Hay dos preguntas que han hecho los participantes y que queremos que nos responda. Una de ellas es, ¿a partir de qué edad gestacional se recomienda la versión externa y hasta qué edad gestacional se debe realizar? Bien, en cuanto a la edad gestacional, ya se recomienda hacerlas a término. Generalmente se espera hasta 36 semanas y ahí ya se planifica el consentimiento informado y todo eso. Ya a las 37 semanas se realiza la reversión cefálica. Esto porque la cantidad de líquido amniótico va disminuyendo conforme avanza la gestación y puede ser muy exitosa la reversión cefálica. Pero ahora se recomienda la reversión cefálica a término, ¿no? A partir de las 37 semanas. A partir de las 36 sí se puede hacer, justamente por el riesgo de que podría despertar una amenaza de parto pretérmino, ¿no? O si hay algún accidente como ruptura de membranas, sangrado, ¿no? Terminar la gestación inmediatamente, ¿no? Con un feto ya. Hay una segunda pregunta, ¿me escucharon? ¿Me escuchó, doctor? No lo escuché. ¿Cuál es la segunda? Perdón. ¿Hay alguna interferencia con relación a la posición de la placenta y la realización de la adopción externa? Bueno, sí, justamente es un factor, ¿no? De la placenta anterior es un factor que puede hacer que la versión externa no sea efectiva, no sea, dificulta las maniobras, la posición de la placenta. Hay varios trabajos que dan factores que predicen, ¿no? la versión cefálica externa, el éxito de una versión cefálica externa. Está, ¿no? La ubicación de la placenta, la ubicación del dorso, la cantidad de líquido, ¿no? Que te indican que pueda ser exitosa una versión cefálica. Perfecto, doctor. Por favor, mil disculpas por tanta demora. Muchas gracias. Lo presento. Muchas gracias por la invitación a la sociedad y al coordinador, el doctor Erasmo. Ok, gracias. Listo, doctor. Doctor, lo presento. Decía especial el doctor José Antonio Levano Castro, especialista en ginecobstetricia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor auxiliar en ginecología y obstetricia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, director médico de Lima Opgin, secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y director del Comité de Sección Peruana de ACOG. El doctor nos va a hablar hoy el tema de si es posible el parto vaginal en podálico. Lo dejamos con la palabra, doctor. Muchas gracias. Le decía que mil disculpas, por favor, tantas interrupciones. Gracias a la exposición del doctor Erasmo Huertas voy a poder complementar algunas cosas y creo que vamos a llegar a una conclusión en común. En primer lugar, nuestra normatividad nacional es limitada. Tenemos básicamente dos guías, que son las más recientes, la del Ministerio de Salud del año 2005 y la del Instituto Nacional Materno Perinatal del año 2010, que básicamente hablan el mismo tema sobre el parto en podálico. Se describe la técnica clásica de la extracción del podálico, en la cual todos sabemos que una de las maniobras, de los conceptos que debemos tener es no tocar el cuerpo del feto hasta que ha llegado a cierto punto, que es la visualización de las escápulas. Y siempre, al igual que en el parto cefálico, hemos estado acostumbrados a atender un parto en posición de litotomía, con la mujer echada sobre la espalda, y eso nos obligó a desarrollar algunas maniobras que después voy a describir, que son básicamente basadas en esta. Y una de las preguntas a plantear es si realmente esas maniobras y esa forma de parir en un podálico es la correcta, y eso podría cambiar todo. Y básicamente lo que describen es permitir que los brazos salgan libremente, todo lo que conocemos. Esa es la descripción de la guía nacional, y la extracción de la cabeza con la maniobra de Marisol. Pero básicamente una de las cosas importantes es que la vía de elección de atención del parto podálico es la cesárea, y eso está establecido en nuestro país, y eso nos pone cierta limitación desde el punto de vista médico-legal, a menos que se encuentre en periodo expulsivo. No sé si ustedes conocen este forceps, el Piper. Yo aprendí a utilizarlo cuando estaba en la residencia. Nosotros teníamos, al igual que el doctor Huerta, bastante experiencia en el parto vaginal podálico y bastante experiencia utilizando forceps en general,
Y el Piper era un forceps que nos ayudaba bastante para la extracción de la cabeza fetal cuando había atrapamiento o una rotación inadecuada. Para llegar a utilizar este forceps, el Piper, uno tiene que tener mucha experiencia y generalmente era un procedimiento del recién de tercer año y se hacía con cierta frecuencia en el hospital. Lo ha mencionado el doctor Huertas y todo el mundo cambió en el año 2000 cuando salió el estudio de la doctora Hanna, un estudio randomizado que en teoría era el mejor diseño de estudio en ese momento, aleatorizado, multicéntrico y con un número a reclutar de 2.800 partos para poder encontrar una diferencia significativa en complicación intervaginal y cesárea. Se le conoce en el mundo como el TBT, el Tunbridge Trial, que publicó en el año 2000, y creo que podemos dividir la atención del parto vaginal antes del año 2000 y después del año 2000. Pero hay algo interesante que todos tenemos que recordar y saber, que incluso en el grupo de la cesárea planeada, que está acá en la columna de la izquierda versus el parto vaginal, 88 partos de los 1000 y un poquito más, finalmente fueron a parto vaginal. Y eso es importante porque, lo mencionó el doctor Huertas al final, si bien es cierto, podríamos no planear un parto vaginal, pero tenemos que estar preparados porque los partos podálicos en expulsivo o en una dilatación avanzada van a seguir llegando a los establecimientos de salud. Posiblemente en los grandes hospitales y clínicas en Lima no los veamos, pero eso es una realidad en los centros de primer y segundo nivel, en las periferias, en las provincias en el Perú, donde llegan mujeres y la posibilidad de hacer de un traslado con un feto impulsivo o una cesárea en podálico no existe. Y en este estudio hubieron 88 partos vaginales de mujeres que tenían una cesárea planificada por iniciar un trabajo de parto y ellas decidieron o las condiciones eran para un parto vaginal. Y de todos los partos que inicialmente fueron planeados a parto vaginal, la mitad, 558, acabaron en parto vaginal y la otra mitad, el 40 y tantos %, acabó en cesárea por diferentes motivos. Entonces, es bueno recordar eso, no todo parto vaginal planeado va a acabar en parto vaginal, ni toda cesárea planeada va a acabar en cesárea. Nosotros hemos tenido hace 3 días en la clínica una paciente con primer embarazo que llega con ruptura de membranas, Bishop 0, con algunas contracciones, y mientras espera la programación de cesárea, en 2 horas y media, sin exagerar, llegó al expulsivo con un feto podálico. La operamos en expulsivo y no fue un parto vaginal porque tenía variedad justamente incompleta con un pie que estaba junto a las nalgas, ¿no? Entonces, esas situaciones van a ocurrir y parte de las recomendaciones que vamos a concluir al final es que debemos tener experiencia. Perdón, y en ese gráfico también una de las cosas que se cuestionó mucho del TBT, del estudio de la autora Hanna, es que según algunas observaciones no se cumplió todos los protocolos. Por ejemplo, acá en esta línea que estoy señalando, uno de los criterios para poder ser incluido en el estudio es que debería ser atendido el parto por un médico experimentado en parto podálico. Y eso no ocurrió en el 7% de los casos en las pacientes que fueron a cesárea planeada y en el 3% de los que fueron a parto vaginal planeado. O sea, 3% es un número bastante alto de mujeres de las 1000 y tantas programadas, más o menos 30, que no fueron atendidas por el médico experto en parto podálico. Incluso hay artículos que relatan situaciones extremas como que algunos partos fueron atendidos por estudiantes de obstetricia. Y eso lo ha mencionado también el doctor Huertas con respecto a las complicaciones severas. Básicamente tenemos que las complicaciones ocurrieron en 17 casos en el grupo planeado cesárea y 52 casos en el grupo planeado a parto vaginal. Recuerden que ese estudio, que es muy importante, fue analizado con el esquema de intención a tratar, es decir, no con el resultado final, sino cuál era el objetivo inicial, si debe un parto o no. Esta es la relación de los 16 niños que fallecieron, y esto es un motivo de cuestionamiento. He señalado en rojo algunos de los casos. En este caso, por ejemplo, fue asignado a parto vaginal, acabó en cesárea, pero por anormalidad de la frecuencia cardíaca. O sea, este feto no tuvo la salida por el canal del parto, no fue parto vaginal, fue por cesárea,
pero hubieron anormalidades en la frecuencia cardíaca, y eso es un riesgo de cualquier trabajo de parto, y el fallecimiento fue después del parto. Esta de acá fue una muerte intrauterina de un feto gemelar, y uno de los criterios de ingreso para el estudio era que tenía que ser feto único a término, y tuvo un peso de 1150, entonces posiblemente no era a término, o era una restricción de crecimiento muy severa si fue a término, pero este es un caso que se cuestiona y que no debió entrar en el análisis. Igualmente el de acá estaba en trabajo de parto, y en la segunda etapa durante el expulsivo desaparecen los latidos fetales, hay una muerte fetal que no fue nuevamente implícita del parto, sino del trabajo de parto. Entonces estos tres casos podrían no haber sido considerados dentro del análisis, y eso se cuestiona. Este también de acá, este fue un niño que nació bien, o sea, no hubo complicaciones con el parto, pero falleció mientras dormía, y tenía un peso de 2 kilos, o sea, tiene un problema propio de una restricción de crecimiento. Estamos hablando de un feto a término, 2 kilos definitivamente no es un feto de un peso adecuado. Y acá hay otro que también se va a la casa, ha sido desarrollado problemas respiratorios, antes de la labor de parto, fíjense, igualmente tiene un peso de 2 kilos 300. Continuamos con las preguntas. Hay muchas preguntas para el doctor Vega. Sí, bueno. ¿Qué tal, doctor Vega? Muchas gracias por escucharnos y tratar de responder las preguntas de los participantes. Hay varias preguntas, y en relación a las complicaciones de la versión externa, si usted ha tenido la experiencia de complicaciones y cuáles han sido los factores relacionados a ello. Bien, felizmente no he tenido complicaciones severas. La mayor complicaciones son alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Bradicardias transitorias que remitieron o no al cabo de minutos, ¿no? Por el lateral izquierdo, darles oxígeno, y se dieron esta complicación. Las complicaciones realmente están relacionadas a cuando se hace la maniobra con implante de brusquedad, cuando se hace sin tocólisis, ¿no? O el trabajo de parto, o cuando hay contraindicaciones para hacer esto. Pues ahí es donde, al tratar de forzar la maniobra, es que surgen las complicaciones. Si uno hace las maniobras con firmeza, pero sin brusquedad, ¿no? Y hablando con la gestante, ¿no? Porque una de las causas para detener la maniobra justamente es el dolor. Mientras tú estás haciendo la versión y ves que hay un stop, que no sigue la maniobra, que hay dolor, paras la versión, ¿no? Y la declaras muy exitosa. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Una pregunta, Osvaldo. Sí, doctor Huertas. Sí, al doctor Max. Es con respecto al uso de talco o gel para realizar esta maniobra. ¿Se usa? ¿Es necesario? Sí. ¿No tiene ningún sentido? ¿Usted nos puede comentar al respecto? No, es mejor el gel, ¿no? El gel que se utiliza para hacer las ecografías, porque esto ayuda a movilizar las manos sobre el vientre de la gestante, ¿no? Porque al hacer las maniobras tienes que acomodar al bebé, ¿no? Elevas la presentación, y con movimientos no rotativos en el abdomen es que consigue que se ponga en transversa y después se acomoda. Entonces es importante el uso de gel. Está descrito también el uso de talco, pero no lo he intentado, y generalmente la mayoría de trabajos son con gel. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Gracias. Doctor Lévano, ¿podría continuar? Sí, gracias. ¿Ven mi pantalla? Sí, la vemos. Doctor Lévano, 10 minutos, por favor. Ya, lo que estaba mencionando es igualmente que otros estudios confirman, como ha mencionado el doctor Erasmo Huertas. Lo que quería mencionar acá de la guía inglesa es que ellos mencionan que a las mujeres hay que darle información de los números reales, y consideran que el riesgo de mortalidad de un parto podálico por cesárea planeada es de 0.5 por 1000, y el de parto vaginal es aproximadamente de 2.0 por 1000. Entonces, estos datos hacen que muchas familias, muchas parejas tomen una decisión con una información mayor y que se orienten hacia el parto vaginal, ¿no? Porque es muy diferente decir que es 4 veces mayor a poner que el número absoluto es 0.5 por 1000 o 2 por cada 1000.
Finalmente, los ingleses, que mencionó el doctor también, Huertas, consideran que las contraindicaciones para el parto vaginal es una técnica de valor de es más de 4 de los 800, un peso fetal menos presente. Y 10 días demostrado en el estudio de Panamá, muchos de no cumplían con ese criterio, que la presentación sea de 10, 1 o 2 días, y que haya un compromiso de parto. La evaluación de la perimetría clínica o radiológica demostrado ser realmente de utilidad. El Colegio Americano lo mencionó también que también propone que el parto podálico es una opción razonable, pero con bien sociedades específicas no tienen que desarrollar y adherirse a esas vías. Y que la decisión del parto debería tener en consideración tanto los deseos de la madre como la experiencia del proveedor de salud. Si uno no tiene experiencia, no debería ser. Y simplemente para recordar el parto podálico, y una vez más, este es el parto que mencioné en posición de litotomía, con la mujer con el dorso sobre la cama, y que es, ya sabemos que no es el parto ideal vaginal, y en podálico también posiblemente nunca fue la manera ideal. Las maniobras simplemente es observación del polo fetal. Esta imagen me parece buenísima, que es lo que nunca debemos olvidar. No hacer absolutamente nada hasta que salga el borde inferior de la escápula. Permitir que haya una expulsión espontánea. Les voy adelantando que la posición ideal para un parto podálico es una mujer en vertical, arrodillada o apoyada sobre su pecho, pero igualmente sobre las rodillas, o sea, en cuatro extremidades o con pecho y rodilla. Esa es una posición mucho más fisiológica del parto vaginal y donde se interviene menos. Finalmente, esta maniobra de Rojas o Lobsek, depende si uso literatura argentina o escandinava, consiste en maniobra que todos conocemos, que una vez que ya salió la escápula, coger el cuerpo del feto y hacer rotaciones de 180 grados en un extremo de un lado hacia el otro para permitir la salida de los brazos. Posiblemente en parto vaginal podálico uno de los conceptos más importantes que debemos recordar es no hacer cosas, ¿no? Más que intervenir, es no intervenir. El éxito del parto vaginal en podálico depende justamente de evitar la intervención y solamente tocar el feto, como mencioné, cuando se ve el borde inferior de la escápula. Pero ojo, en esta posición, en la paciente en dorso inferior, vemos la escápula, y así nos enseñaron, pero si la paciente estuviese en un parto vertical, en cuclillas, no estaríamos viendo la escápula, estaríamos viendo más bien el vientre del bebé y el cordón umbilical, y la percepción es totalmente diferente. La maniobra de Payot, que es levantar el cuerpo del feto y con una mano, esa maniobra es muy interesante, colocar la mano por la espalda y tocar el occipucio del feto, y eso corrige muy bien una cabeza deflexionada. Yo recuerdo un parto podálico cuando era residente, que durante varios minutos se intentó hacerlo, y en algún momento yo trataba de poner el forceps Piper, tenía la cabeza hiper extendida, y mientras buscaba la forma de colocar, casualmente hice esta maniobra, no estaba descrita en ese momento, y lo que hice fue simplemente empujar el occipucio del feto, y el feto flexionó la cabeza y salió rápidamente sin necesidad de instrumentar el parto, ¿no? Y la famosa maniobra de Morisot, una vez más, todas las maniobras son para una paciente que está en decúbito dorsal y litotomía. En Morisot todos sabemos que igual con una mano se cogen los hombros y con la otra, que va sobre el vientre fetal, se introduce un dedo en la boquita tratando de jalar la mandíbula, y estas maniobras lo que buscan es facilitar la flexión de la cabeza fetal. Después de varios años, de 10 años del estudio del TBT, sale esta revisión o revisión de la evidencia, y la pregunta es, después de 10 años, si primero es no hacer nada. El doctor Huertas nos ha mencionado muy bien los resultados a largo plazo del feto, que definitivamente a largo plazo no hay un beneficio o un perjuicio de haber tenido parto vaginal sí a corto plazo. Y lo que se comienza a presentar son los perjuicios maternos de haber sido sometido a una cesárea, y las cesáreas posteriores y todas las complicaciones que todos conocemos de ir a una cesárea de repetición. Y se plantea si realmente hacer cesárea en el podálico a largo plazo es la mejor conducta. Cuando estuvimos en el Congreso Mundial de Chile en el año 2003, de la FIGO, me acuerdo claro a la experiencia de ellos atendían mucho parto vaginal desde el primer embarazo y en los subsiguientes, y planteaban algo que era muy, muy curioso y muy fuera de nuestra realidad, y ellos decían que en las realidades en las cuales se desenvolvían, la categoría o la calidad de una mujer dependía de cuántos hijos podía darle en el harem al jeque o a la persona importante, y que si ellos hacían cesáreas estaban limitando el número de partos que podía una mujer, porque en ese concepto también manteníamos el concepto de 3 cesáreas máximo,
y que ellos no aceptaban la evidencia de Hannah y que ellos seguían atendiendo el parto vaginal y su experiencia era muchísimo mejor, no tenían complicaciones. Y después sale en el 2020 el estado del parto podálico y las guías, como mencionó el doctor Huerta, las guías soportan la elección materna, pero el gran problema es que hemos perdido la habilidad. Nosotros en Cayetano Heredia atendíamos mucho parto vaginal hasta el año 2002, 2 años después de que salió el estudio de Hannah, comenzamos a entrar un poco en temor de la parte médico-legal, si pasaba algo, y dejamos de enseñar el parto vaginal, dejamos de atender, y al igual que el doctor Huerta, definitivamente el parto vaginal ya dejó de hacerse, y ya no tenemos expertos. Me imagino que deben haber muchos expertos en provincias, en personas que ven en primer nivel, que les llegan los partos, incluso gente de la comunidad que atiende partos podálicos, pero los especialistas hemos ido perdiendo esto. Yo tuve la casualidad, bueno, yo sí atiendo parto podálico en Gemelar. El año pasado atendí un segundo parto podálico, gran extracción en podálico en Gemelar, y este año tuve la casualidad de atender un feto podálico que llegó en expulsivo, y que, bueno, simplemente recordé no tocar el feto, y esta paciente sí empujó en una posición vertical, arrodillada, y el parto fue muchísimo más fácil que el parto que acostumbramos a hacerlo en posición supina. Esto de acá es un evento que hubo auspiciado por la Fundación de Medicina Fetal, ahora recién en 3 abril. minutos, Sí. por favor. Perfecto, gracias. Y quiero mostrarles esto de acá. Hubo un tema, el parto podálico, y se plantea como si la cesárea siempre debe ser hecha o hay lugar para un parto vaginal. Y quien dio esta conferencia, el doctor Frank Lowen. Frank Lowen es jefe de un departamento de nutrición en un hospital alemán. Y Frank Lowen se ha vuelto en Europa una persona muy influyente en el parto vaginal. Incluso hay una maniobra que él ha desarrollado, la maniobra de Lowen, y él ha reformulado toda la atención del parto vaginal en podálico. Y básicamente la primera imagen acá es una mujer que está prácticamente arrodillada, ¿no?, con las nalgas, o sea, no en la posición supina o de dicotomía, sino en la posición vertical. Y vean cómo el cuerpo fetal va saliendo y vemos el cordón umbilical, no vemos las escápulas. Y se permite igualmente que el cuerpo fetal vaya saliendo de manera espontánea, y la maniobra que él hace es una maniobra diferente. Tenemos el músculo esternocleidomastoideo, que tiene una rama que baja debajo de las clavículas, y lo que él ha escrito es una maniobra en la cual con los 2 pulgares hace una presión en la pared torácica por debajo de las clavículas, y al presionar el músculo hace una contracción del esternocleidomastoideo y hay una flexión de la cabeza fetal. Y con esta maniobra él no tiene que traccionar mucho, sino que hay videos, incluso los pueden buscar en internet, en los cuales simplemente con permitir que el feto vaya saliendo y cogerlo por el pecho, y lo que hace a veces es rotar a ambos lados con los pulgares metidos para ayudar a la salida de los brazos, y el feto hace una flexión muy fácil de la cabeza y los partos ocurren. Hay un video que bueno, no lo voy a pasar por tiempo, que es el link en el cual se observa la facilidad de este parto. Entonces, la pregunta es si es posible el parto vaginal podálico. Sí es posible. El gran problema es que se requiere profesionales experimentados, y eso es lo que no tenemos en este momento, excepto en algunos países europeos y también en Estados Unidos. Hay varios, ustedes si hacen una búsqueda en internet, hay muchas hospitales universitarios, muchas residencias, donde los residentes han tomado la iniciativa y están volviendo a hacer protocolos y atendiendo partos vaginales, porque siempre van a llegar. Según la estadística del año 2019 en Estados Unidos, el 0.4% de los más de 50 millones de partos que tienen ellos han sido podálicos. Entonces, definitivamente es una necesidad que el profesional de ginecobstetricia tenga experiencia en la atención de parto podálico. Muchas gracias, podemos hacer la discusión. Muchas gracias, doctor Lévano. Muy buena presentación. Gracias a todos los ponentes. Hay muchas preguntas de los asistentes, han sido temas muy interesantes porque, como ya sabemos, son temas o procedimientos que a medida que ha pasado el tiempo hemos perdido la forma o la destreza para poder atender estos partos podálicos. Doctor Lévano, hay 2 preguntas que muestran los asistentes o que ponen los asistentes, y uno de ellos tiene que ver con la retención de la cabeza fetal en el parto podálico. ¿Qué hacer en esos casos? Ya, ese es el mayor miedo que tenemos. Hay creo que 3 estudios que
que han salido en los últimos 10 años de protocolos de partos vaginales, con ellos se está tratando de retomar en algunas partes, donde ellos no encuentran ninguna complicación perinatal. Y básicamente todos sabemos el temor del atrapamiento de la cabeza, ¿no? Entonces es cierto, uno de los criterios que ponen los ingleses es que la cabeza tiene que estar flexionada, ¿ok? Y eso se puede mirar por ecografía con mucha facilidad o incluso clínicamente. Pero vamos a asumir que no tuvimos la posibilidad de evaluar eso y la cabeza está deflexionada o que en el momento del parto se deflexiona. Recordar, como mencioné, si uno tiene un parto podálico no debe tocar el cuerpo fetal y a veces es, no sé si a veces es espectacular o es asombroso, pero en el parto vaginal cefálico estamos acostumbrados a manipular el feto igual en la cesárea, pero en el parto podálico vaginal uno debe permitir que el cuerpo fetal vaya saliendo solo y llega un momento en el cual incluso queda, digamos, la cabeza atrapada, salió todo el cuerpo y uno no toca al feto. Si lo vamos a tocar es cuando salió el borde inferior de la escápula, si estamos en la posición clásica de litotomía. Pero si estamos en una posición vertical, yo ya no voy a ver la escápula. Pero es increíble que si yo no toco, y en una posición vertical el flujo materno es mayor, y como les digo, les invito a que busquen videos en internet, y el cuerpo fetal sale completito, hasta la cabeza, puede ser que los brazos queden atrapados o no. Entonces, si yo no toco el cuerpo fetal, el feto no debe extender la cabeza. Si yo lo toco, va a extender. Pero vamos a asumir que se extendió la cabeza por X motivo. Entonces, si tengo la cabeza extendida atrapada, el mentón está por fuera de la pelvis, tengo acá el estrecho superior y la cabeza está afuera. Entonces, mi objetivo es que flexione, y esa es la parte difícil, lo que nos estresa. Como le mencioné, esa maniobra de meter la mano entre la espalda del feto y la pared vaginal, imagínense que esta es la cabeza fetal y el feto está, así, hiperextendido, el nuque de la cara. Entonces uno entra por la espalda y lo que tiene que hacer es empujar el occipucio para que el feto haga la flexión. Y eso funciona muy bien. Y de verdad que una vez que basta que el feto haga flexión de la cabeza, va a pasar por el canal vaginal. Entonces, no tocar el feto para no provocar la hiperextensión, estar seguro durante el trabajo de parto que la cabeza no está hiperextendida, pero si estuviese, uno con tranquilidad debe hacer esta maniobra por la espalda, de empujar la cabeza, y si no, la maniobra del lobo en que les digo, presionar por debajo con los pulgares, debajo de la clavícula, coger al feto con las manos y presionar con los pulgares, y eso va a provocar una contractura del esternocleidomastoideo y una flexión de la cabeza. ¿Okay? Eso es lo que yo recomendaría, porque van a llegar los expulsivos de podálicos. Perfecto, doctor Lévano, muchas gracias por su respuesta. Una pregunta también que le han hecho para el doctor Huertas, no sé si el doctor Huertas está conectado. ¿Doctor Huertas? Sí, acá estoy. Doctor Huertas, hay dos preguntas para usted. Primero, ¿deberían todas las presentaciones podálicas ser terminadas por cesárea o solo en pacientes primíparas? Y lo segundo es, ¿qué impacto ocasionaría no atender los partos podálicos en el personal de salud en los ginecocentros? Bueno, esa última pregunta ya la respondió ampliamente el doctor Lévano. Lo que ha ocasionado es una falta de destrezas en el personal de salud. Yo considero que así como, por ejemplo, a mí no me enseñaron nunca a poner un forceps en toda la residencia, y no sé colocar forceps, y nunca he colocado forceps, y nunca voy a colocar forceps, creo ya. Creo que son cosas que sí se deben enseñar, y para eso hoy en día contamos con maquetas, ¿no? Entonces, igual el parto podálico debe enseñarse a los residentes y deben existir programas de adiestramiento mensuales. No es que me enseñaron una vez al año y ya soy un experto, no, todos los meses debo hacer un parto podálico en maquetas para que cuando me llegue el de verdad lo pueda atender. Y con respecto a la primera pregunta, que era si el parto debe hacerse podálico solo en nulíparas o en todas, yo al final de cuentas me he convencido de que lo que hacemos en la maternidad de Lima debemos publicarlo, ¿no? Entonces, en el año 2001 hice una pasantía yo en el CLAP en Uruguay, y fue sobre medicina basada en evidencias, y tenía dudas sobre el por qué hacíamos cesáreas
2 veces cuando en otras partes del mundo le dan chance de parto vaginal, y a raíz de eso hice una revisión sistemática que está publicada en la biblioteca Cochrane. Y lo que también me llamó la atención es que nosotros teníamos un protocolo, por ejemplo, para atender partos vaginales en podálicas. Ese protocolo decía, por ejemplo, la paciente tenía que ser multípara, si era nulípara no. Tenía que ser feto único, si era múltiple no. No tenía que tener cesáreas previas. No tenía que ser macrosómico. Y no tenía que venir con algas incompletas. Entonces, si reunía esos 5 criterios, la paciente daba parto vaginal. Y esos casos casi no se complicaban, ¿no? Entonces, cuando nosotros seleccionamos, creo, los casos para parto vaginal, vamos a tener buenos resultados. Pero si atendemos una emergencia que llega en expulsivo, donde no sabemos cuánto pesa el bebé, no sabemos si tiene circular al cuello, si la cabeza está deflexionada y un montón de cosas, vamos a tener los resultados adversos que vio Hanna y que ven en todos los estudios de cohortes que se publican. Y lo que nos va a encarar mucho no es el resultado a largo plazo, sino a corto plazo. Nos van a hacer juicio porque a corto plazo el bebé va a tener Apgar 4, va a estar internado en UCI, va a salir con convulsiones, ¿no? Aunque a los 2 años no tenga nada, pero en esos primeros días, semanas, ahí nos van a hacer el juicio por estos resultados malísimos a corto plazo. Así es. Bueno, y a manera, no sé si estará el doctor Vega por allí. Doctor Vega. Sí, bueno. Doctor. Y a manera de conclusión ya y para ir terminando esta excelente presentación, les hago la pregunta a los 3. ¿Qué es preferible? ¿Versión cefálica, atención del parto o cesárea? Quisiera que cada uno dé su opinión al respecto. Bien, bueno, en orden de presentación comienzo yo. Yo creo que a toda mujer que termina en presentación, a término que termina en presentación podálica, tiene que haber una consejería y se tiene que hablar para tomar la decisión en conjunto. No solo la mujer, sino también su esposo, de repente sus familiares, para que tome una decisión consensuada, para que valore bien los riesgos y beneficios de cada práctica. Personalmente, la versión cefálica externa sí le he hecho varias, pero depende bastante de las mujeres. Y es el ejemplo que decía, ¿no? de los países árabes. Es igual acá, las pacientes del campo, las pacientes que trabajan en el campo, para ellas tener una cesárea es como mutilarlas y ya no sirven para el trabajo en campo. Entonces, para ellas cualquier cosa menos cesárea. Entonces, ellas sabían que sabía hacer versión y venían, me buscaban y bueno, le hacía la versión y la paciente convencida, con ellas convencidas, se resultaba la versión cefálica exitosa. Pero pacientes citadinas, pacientes occidentales, definitivamente tú les hablas de versión cefálica externa, le explicas los riesgos y basta que haya un riesgo mínimo, van a decir que no, ¿no? Y se tiene la confianza ahora que la cesárea es una operación que tiene pocas complicaciones. Entre comillas, nosotros sabemos que cuando se complica una cesárea puede terminar hasta en muerte materna. Pero la gran mayoría prefiere una cesárea. Entonces, yo creo que sí, la versión cefálica externa tiene un papel que cumplir, que con el tiempo de repente va a crecer, pero tiene que tomarse el consenso con la paciente y los familiares, explicando bien un buen consentimiento. Y si la versión sale no exitosa, definitivamente va a tener que ser cesárea, porque el parto vaginal programado ya no se recomienda, ¿no? Desde la publicación del ASA del 2000, y da mucho riesgo, y bueno, somos pocos todavía los que hemos atendido partos vaginales programados, ¿no? En la residencia he tenido muchos partos, ¿no? En San Bartolomé, donde hice la residencia, tenía que tener un número de partos vaginales, ¿no? Para pasar a hacer R3, porque el parto vaginal era del R2. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctor Lévano, su opinión al respecto. Creo
que está muteada su micrófono. Encienda su micrófono, doctor. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Lo escuchamos, Ya. doctor. Sí, decía que totalmente de acuerdo en que la primera opción es la versión cefálica externa. Nosotros tuvimos mucha experiencia en Cayetano Heredia hace años y curiosamente la primera vez que yo viví una versión cefálica cuando aprendí, eso fue fuera del país, fue una mujer de 41 semanas y le hicieron la versión cefálica y al día siguiente entró en trabajo de parto, ¿no? Otras realidades y menos temores. El tema es que, como dijo el doctor, lo más importante es investigar, indagar y respetar los deseos de cada mujer. Yo sí acá en Lima tengo mujeres que quieren tener parto vaginal, incluso podálico, que buscan la posibilidad de hacerse una versión cefálica, o sea, que quieren evitar la cesárea que creen más en el parto vaginal. Pero obviamente, como se mencionó, hay que darles las verdaderas, los números reales de cuáles son los riesgos, los beneficios, las tasas de éxito. Una de las cosas que he ido aprendiendo con la cesárea, con la versión cefálica, por ejemplo, yo ahora con el uso del doble color, trato de ver mucho la inserción del cordón umbilical en la placenta. Muchas veces veo circular en el cuello y a veces lo veo que ese circular está bien adherido a la placenta, o sea, no tiene mucha distancia. Yo sé que ese intento va a ser peligroso. Como que otras veces no hay circular, pero el circular está mucho más holgado y también el volumen de líquido amniótico. He encontrado que la tasa de éxito es mucho mayor cuando el feto tiene las piernas flexionadas con respecto al muslo, cuando las tiene extendidas y el pie sobre la cabeza, la tasa de éxito es mucho menor, el peso del feto. Entonces hay varias consideraciones. En general nuestra tasa de éxito en Cayetano fue muy alta, 70% aproximadamente. Y lo que usábamos como tocolítico en ese momento, porque no había terbutalina, que era lo que se recomendaba, y la terbutalina desapareció, es nifedipino. 20 miligramos, 20 minutos antes del procedimiento, el útero se relajaba, no había hipotensión, que era el temor que teníamos, y nos permitía hacer una mejor versión. Y actualmente hay protocolos, y se presentó en el último congreso que hemos tenido de la sociedad, hay protocolos que están haciendo en España, donde para efectivizar la versión y bajar los riesgos se están haciendo con analgesia epidural. Hay una pregunta al respecto. Y la hacen a la semana 37, ¿no? No se recomienda hacerla antes de eso, como se mencionó, porque riesgo de prematuridad y además puede haber una reversión, pero a la semana 37 con epidural han hecho los estudios de riesgo, beneficio y costos, y ponerle epidural con una tasa de éxito por encima del 90% de versión, que es muy, muy alta. Y si no se puede, no se insiste y se hace la cesárea a la semana 39, ¿no? Entonces, esa es la primera opción. La segunda, de ser un parto vaginal, definitivamente. Yo he atendido uno hace muy pocas semanas y el año pasado una gran extracción, pero ya no me considero un experto como lo fui en algún momento. Son años que no atendió podálico. O sea, que si lo puedo hacer en expulsivo, creo que sí lo puedo seguir haciendo, pero ya no lo planifico. Entonces tengo pacientes que me piden y digo, yo ya no soy un experto en atención de parto podálico, ¿no? Y la cesárea sigue siendo la mejor opción en ese caso. Cesárea programada o cesárea en trabajo de parto es la otra pregunta. Si vamos a programar cesárea, siempre debe ser por encima de la semana 39 y van a iniciar trabajo de parto a la semana 38, 37 y media, 38 y media, y operamos en todo caso de urgencia. Si podemos esperar el inicio de trabajo de parto de una cesárea con podálico, por supuesto que sí, igual que en un cefálico, y esa es la otra corriente que está ocurriendo, ¿no? Ya no programar, sino esperar el inicio de trabajo de parto, que tiene otros beneficios. Pero todo es acostumbrarnos y conversar con el paciente y darle los números. Perfecto, doctor Lévano, muchas gracias por su respuesta. Doctor Huerta, su comentario final al respecto. Sí, yo concuerdo totalmente con Max y con Antonio respecto a que la versión externa es la primera elección y es algo que debemos enseñar, o se debe enseñar a todos los residentes y a todos los que están involucrados en la atención de las gestantes. También felicito la honestidad que tiene Antonio de decir que no es un experto, porque para ser un experto se requiere un mínimo de procedimientos al año, y hoy en día pues atender 50 podálicos al año es imposible, ¿no? O sea, nadie puede llegar a tener esa cantidad de podálicos al año. Entonces hay que informar bien a la paciente y que ella sea la que participe activamente en la decisión de la finalización de su embarazo. Yo soy un convencido de que la cesárea programada en pacientes con presentación podálica a término es la mejor vía para el nacimiento si es que no se puede hacer una versión cefálica externa.
Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, colega. Excelentes ponentes, excelentes profesionales. Ha sido muy excelentes sus presentaciones. A la gran concurrencia en este simposio creo que ha salido muy beneficiado porque se ha tratado de responder todas las preguntas y además se han beneficiado con sus comentarios finales. Doctor Huertas, le agradezco la confianza a mi persona para moderar este simposio. Estoy muy agradecido y también he aprendido con todos ustedes respecto a este tema. Muchas gracias, doctor Antonio Ciudad, por la confianza. Y bueno, doy por concluido este simposio. Muchas gracias a todos los concurrentes también. Muchas gracias. A nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, queremos agradecer al doctor Huerta por la gentileza en la moderación, en la coordinación de esta mesa, al doctor González por su moderación, y al doctor Vega, al doctor Huertas y al doctor Lévano por sus presentaciones en un tema tan actual y, por supuesto, siempre polémico. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por su sinceridad en enfrentar el polémico. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por su sinceridad en enfrentar el tema y nos estamos viendo en el siguiente martes en otra sesión científica. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Juan. Gracias. Hasta luego.